Nuevamente con ustedes el hermano Luis Alberto González Ceballos. El eterno Yahvé les bendiga. Hoy voy a continuar con mi segundo capítulo, segunda parte de esta serie titulada La Inquisición, barbarie de un poder vigente. En el primer capítulo abordé acerca de cómo dar respuesta al apologista. Apologista significa defensor, al defensor de la Inquisición, Alejandro Bermúdez, quien él muy orondamente, muy hidalgamente y un poquito burlescamente trata de defender lo indefendible. Y él, yo lo digo porque por medio de estos videos quiero refutar las mentiras que dice Alejandro Bermúdez al pueblo católico. O sea, él quiere seguir engañando a la Iglesia Católica y yo por medio de estos videos quiero abrirle los ojos a la Iglesia Católica. Acá, por ejemplo, sobre la Inquisición, qué fue, qué no fue, qué hizo y qué no hizo, dice él. Hablando acerca de que el concepto Inquisición, o sea, yo diría, él quiere justificar a la Inquisición con lo que yo llamo con la falacia del nombre. Induce que porque su significado etimológico de la palabra Inquisición no significa nada malo, o sea, porque la palabra Inquisición no significa nada malo en su significado etimológico, entonces significa de que no hay por qué tener un rechazo a la Inquisición. Pero yo digo que, discúlpeme, pero qué barbaridad. Inquisición. Comencemos por el nombre. El nombre viene del latín inquisitio, que significa fundamentalmente examen o investigación. Es decir, la palabra Inquisición no significa colección de perversos torturadores ni nada por el estilo, sino viene de inquirir, ¿no? Recuerdan ustedes, es una palabra en español. Mira, solamente tienes que inquirir, es decir, preguntar, cuestionar, averiguar. En consecuencia, el sentido original no es un sentido agresivo, es un sentido de un ejercicio de la razón para básicamente descubrir la verdad. El nombre que le pongan a un grupo no determina en absoluto lo que hace o no hace ese grupo. Por ejemplo, acá en el Perú, hace años, por los 80, 90, surgió un grupo terrorista criminal llamado Sendero Luminoso. Claro, es un nombre simpático, ¿verdad? Es un nombre que implica que ellos van a construir un camino como un sendero lleno de luz, un sendero luminoso para el Perú. ¿Y eso fue lo que hicieron? No. Sembraron el terror, el miedo, la mortandad, masacres. En el Perú murieron miles de compatriotas por medio de estos asesinos terroristas de Sendero Luminoso. Entonces tenían un bonito nombre, pero las cosas que hacían no eran nada bonitas, eran crímenes y asesinatos. Entonces, de la misma manera, la palabra inquisidor pues, es un nombre que etimológicamente significa inquirir o investigar, pero el que no desenmascare el nombre algo no significa que se justifique lo que haga ese grupo por el nombre que lleva. Pues hay que ser bien cara dura para poder defender a la Inquisición, solo porque su nombre no delata nada malo. O sea, ¿qué quiere que digan como nombre? Los torturadores, los justicieros sanguinarios. Claro, si alguien se va a llamar los justicieros sanguinarios, claro, es un nombre reprochable. Ahí sí, ese sí es un grupo porque se llama así. Pero este grupo no, porque se llama los inquisidores, porque se llama Inquisición y sus jueces inquisidores. Entonces, no delata nada malo. Bueno, hay que ser bien cara dura. Eso yo lo llamo la falacia del nombre. Por el nombre no hay que juzgar a nadie. Alguien puede tener un nombre bueno y ser lo peor. Y eso les acabo de mostrar. ¿Okay? Sendero Luminoso, los terroristas del Perú tenían un nombre bonito, Sendero Luminoso,
pero sus hechos, en vez de ser un sendero luminoso de paz y de justicia, trajeron al Perú decenas de miles de muertos. Bueno, tengo que tomar un poco de aire porque la verdad es que responder a estos fanáticos católicos que defienden la Inquisición es bastante incómodo. A ver, después acá otra argucia. ¿Qué significa argucia? Una astucia, una trampa que utiliza Alejandro Bermúdez para poder proteger a la Inquisición. Otra argucia, trampa, sofisma, falacia, engaño, es que él trata de disipar el concepto de Inquisición diciendo lo siguiente: han existido varias Inquisiciones y lo único que tenían en común era el nombre Inquisición. Fueron fenómenos que no estaban relacionados entre sí, dice apologista fanático Alejandro Bermúdez. Él dice que hubo la Inquisición medieval, portuguesa, española, la francesa, la medieval romana, la vaticana, y que por consiguiente, cuando hablen de la Inquisición, un buen católico debería de responder: ¿de qué Inquisición quieres hablar? Bueno, esa es una falacia, una astucia muy baja y muy cobarde, ¿verdad? Yo, cuando enseño a los niños oratoria, les enseño a defender la verdad, les enseño a memorizar textos bíblicos y también les enseño, por ejemplo, algunos refranes, y uno de los refranes es: a lo hecho pecho. Y a lo hecho pecho es a dar la cara y reconocer los horrores monstruosos que ha cometido, en este caso, la Iglesia Católica. Y un católico sincero no puede querer tapar estos crímenes por medio de trampas como las que coloca estas argucias Alejandro Bermúdez. La palabra Inquisición es un concepto dado por la Iglesia Católica a una estructura de persecución que tuvo diferentes matices en base a cada país donde fue instalada. Pero la patente, el nombre, la patente, es católica, apostólica y romana. O sea, la Iglesia Católica, el papado, es quien patentó el concepto tribunales de la Inquisición. Así que por más que sea la Inquisición francesa, la portuguesa, la española, la patente, quien dio la patente, la aprobación, el surgimiento y la estructura para el funcionamiento de estos tribunales de persecución, fue la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso es algo totalmente innegable, irrefutable. Y luego de ir explicando cómo enfrentar a estas respuestas fanáticas católicas, cómo enfrentarlas, ¿saben a quién cita Alejandro Bermúdez? De verdad que es para ponerse a reír. Es para ponerse a reír. ¿A quién cita Alejandro Bermúdez como una fuente historiográfica seria, moderada, neutral, que pueda ser convincente para el mundo académico, católico o cualquiera que quiera conocer la verdad? ¿A quién cita como una fuente neutral, académica, histórica, Alejandro Bermúdez? ¿Saben a quién cita? Esto es para reírse. Él cita a Vittorio Messori, un italiano ultracatólico, papista, conservador, quien fue un periodista, coautor con el Papa Juan Pablo II, con quien escribió el libro Cruzando el umbral de la esperanza. Oh, qué tierno título, ¿verdad? Cruzando el umbral de la esperanza. Bueno, no es un título muy simpático para los que cruzaban las puertas de la Inquisición, por ejemplo. Cruzar las puertas de la Inquisición era cruzar no el umbral de la esperanza, sino el umbral de la tortura y la horrenda masacre psicológica y física. Entonces, la verdad, es absurdo lo que Alejandro Bermúdez ha intentado hacer para poder
vendar, seguir vendando los ojos. Él trata de darle más vueltas a los ojos vendados del pueblo católico acerca de la Inquisición. Esa es su responsabilidad, ¿verdad? Esa es su función de usted, Alejandro Bermúdez, dando mentiras, falacias, argucias y trampas. ¿Por qué no enseña la verdad? Por ejemplo, ¿por qué no esto de acá, lo que yo voy a ir compartiendo, por ejemplo, lo que usted está viendo acá, es una bula católica, la bula de Inocencio VIII, Sumes Desiderantes Effectibus, bula de Inocencio VIII, del año 1448, por ejemplo. En su momento, yo le voy a leer gran parte de esta bula, y la voy a dejar también a pie de página acá en este video que voy a colgar en el internet, para que todo investigador católico, protestante o mis amados judíos puedan tener una fuente veraz, histórica, para conocer qué era realmente la Iglesia Católica con las monstruosas bulas que daba. Usted, Alejandro Bermúdez, no cita ninguna fuente, solo hace mención acá a este personaje, Vittorio Messori, ¿verdad? Y después por ahí cita a algunos otros personajes por ahí de forma muy, muy ligera. Ahora, miren lo que escribe Vittorio Messori. Vittorio Messori, por ejemplo, escribe, y estoy citando acá parte de lo que coloca Alejandro Bermúdez en su video apologético defendiendo la Inquisición, lo que él hace y lo que yo enfrento. Dice Vittorio Messori: lo que hemos visto en los libros, magnificados por los medios de comunicación, fueron realmente la excepción. Y cierro las comillas porque es una cita textual. Ahí prácticamente se está colocando la soga en el cuello este católico Vittorio Messori, porque él está reconociendo que las afirmaciones de los historiadores que denuncian a la Inquisición, él está diciendo de que son veraces, solo que él dice de que son la excepción, que son la excepción. Y aunque no se pretende defender, ojo, estoy citando parte del video de Alejandro Bermúdez, que él cita a Vittorio Messori, y él citando a Vittorio Messori dice: y aunque no se pretende defender los abusos que pueden haber existido. O sea, pero qué bueno. Bueno, pues tengo que decir palabras para que se entienda. Bueno, pero qué sinvergüenza. Porque hay que ser bien sinvergüenza para poder colocar la frase y aunque no se pretende defender los abusos que pueden haber existido. O sea, según este Vittorio Messori, puede que haya habido algún abuso por ahí. Puede, ¿eh? O sea, no acepta ni siquiera que ha habido un abuso en la historia oscura de la Iglesia Católica. De verdad que tengo que ventilarme un poco, porque escuchar a estos apologéticos católicos fanáticos, realmente que es bien difícil el poder refutar sus falacias con bastante calma. Al menos para mí me es imposible. Me es imposible hablarle con mesura cuando están diciendo disparates. Disparates católicos están diciendo. Y dice acá, y vuelve a citar, y acá como que Bermúdez como que hace una pequeña refutación a Vittorio Messori, pero una tibia refutación. Bermúdez dice, pero reconocemos que pueden haber existido, de hecho existieron algunos abusos. De hecho existieron algunos abusos, dice Alejandro Bermúdez. Bueno, la verdad, el que encubre la verdad es cómplice del crimen.
el que oculta la verdad es cómplice del asesinato. Así que Bermúdez, Alejandro Bermúdez, usted es cómplice de estos asesinos, porque está perpetuando la mentira en la mente católica, está perpetuando el engaño en la mentalidad católica. Por eso, la verdad que lo único que me queda es decir, qué cara dura que es usted. Su programa se llama Cara a Cara, se debería llamar Cara Dura. Así se debería llamar su programa de Alejandro Bermúdez, Cara Dura, en vez de Cara a Cara. Y después dice, cita a Vittorio Messori, el pasado hay que valorarlo según sus categorías, no según las nuestras. Claro, el pasado hay que valorarlo según sus categorías, no según las nuestras. Estás diciendo disparates, pues cura, Vittorio Messori. Entonces cerremos la Biblia, porque las categorías de juicio moral e inmoral de la Biblia son del tiempo pasado, entonces cerremos la Biblia. La Biblia fue escrita hace más de 2000 años. Entonces, según el postulado de Vittorio Messori, los tiempos determinan los juicios morales que se deben hacer o ejecutar o defender o juzgar. Entonces, para tal caso, según esta postura, se infiere que cerremos la Biblia, porque fue escrita en un contexto moral diferente. Necedad y mentira, lo que dice Vittorio Messori. En la propia Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso está en la Biblia. Así que, después vamos a ampliar más este tema, porque este personaje llamado, todavía está vivo, Alejandro Bermúdez, él dice, abro entre comillas, el mito que existe respecto de la Inquisición, que la Inquisición tenía una cama, una división, un local donde torturaban y mataban a la gente, y él lo niega y dice no. A ver, la verdad que me da vergüenza de verdad que hayan seres humanos tan mentirosos como Alejandro Bermúdez, quien dice que en 1233 el Papa Gregorio IX escribe cómo debían funcionar la Inquisición en cada parroquia y que no era para perseguir a los no creyentes y no era para perseguir a los judíos o a los musulmanes, era para mantener la pureza doctrinal. Y que francamente, en otras palabras, la Inquisición fue un aparato justo, en conclusión, según este personaje católico, ¿no? Que es Alejandro Bermúdez. Ahora, yo quiero compartirte, Alejandro Bermúdez, a ti y al pueblo católico, donde él se atreve, Alejandro Bermúdez, a minimizar el número de las víctimas de la Inquisición. Ahora, yo quiero compartirte hechos históricos. Por ejemplo, el cronista español Hernando del Pulgar, contemporáneo de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, calculó que hasta el año 1490, o sea, 10 años de funcionamiento de la Inquisición en España, la Inquisición había quemado en la hoguera a 2000 personas. Ahora, yo no estoy citando acá a un protestante, estoy citando o estoy compartiendo, diríamos, la opinión de un cronista que caminó con los reyes católicos en el tiempo cuando ellos pues le pidieron al Papa Sixto IV
le pidieron que establezca la Inquisición en España y, mejor dicho, en ciertos lugares de España, y fue autorizado el pedido y él fue testigo de que en los primeros 10 años, de funcionamiento de la Inquisición en España, fueron quemados 10.000 llamados herejes por la Iglesia Católica. Bueno, ya sea quemados vivos o quemados luego de estrangularlos en la estaca, pero fueron quemados por la Inquisición, 2.000 personas, según este cronista español. Luego de que el 1 de septiembre de 1478 el Papa Sixto IV de la bula Exigit Sinceras Devotionis Affectius, o diríamos qué impresionantes nombres latinos para las bulas, ¿verdad?, que ponen los papas, ¿verdad?, bulas con nombres muy simpáticos, muy llamativos. Acá colocan el Papa frente, a ver, cómo surgió la Iglesia española. Ya en otro video voy a ser más detalloso sobre esto. Pero los católicos Alonso de Ojeda, Pedro González de Mendoza, arzobispo de Sevilla, y el dominico Tomás de Torquemada, que fue un monstruo, un criminal, ellos influenciaron enormemente en que Fernando de Aragón e Isabel de Castilla establezcan la Inquisición en sus dominios españoles, y le pidieron al Papa, quien el 1 de septiembre del año 1478, el Papa Sixto IV, con la bula en mención Exigit Sinceras Devotionis Affectius, algo así como con sincero afecto, ¿verdad?, que son muy afectuosos estos sanguinarios, aprueba el establecimiento de la Inquisición en los espacios de estos dos monarcas españoles. O sea, ¿quién autoriza el que surjan en estas fechas tribunales inquisitoriales en España? Pues el Papa Católico. Él fue el que autoriza, el que asume la responsabilidad por haber autorizado. Y en 1481, el primer auto de fe en Sevilla, fueron quemadas 6 personas. Y el 17 de octubre de 1483 es nombrado Torquemada como inquisidor general en Aragón, Valencia y Cataluña. Y repito, según este cronista llamado Hernando del Pulgar, contemporáneo de estos reyes católicos, en los primeros 10 años de funcionamiento de la Inquisición, hasta el año 1490, la Inquisición había quemado en la hoguera 2.000 vidas y había reconciliado a 15.000. Así que, y para concluir mi segundo video, a ver, espérense un ratito. Voy a compartir una parte de esta bula, una partecita nada más, una parte del lenguaje que tenía el Papa Inocencio VIII, o sea, cuál era la forma de dar las bulas, con qué actitud dulce, tierna, o con una actitud miserable y amenazante. Usted lo va a escuchar. Y usted lo va a poder leer, porque esta copia lo voy a dejar al pie de mis videos para que todo buen investigador lo pueda bajar y confirmar. Eso es lo que teme la Iglesia Católica, que el pueblo sincero católico pueda leer con sus propios ojos las bulas para conocer la verdad, y la verdad los haga libres de seguir perteneciendo al error. A ver, voy a leer acá: Bula de Inocencio VIII, Sumis Desiderantis Affectibus. Bula de Inocencio VIII, Inocencio Obispo, siervo de siervos de Dios para eterna memoria, dada en el año de 1448. Dice acá, voy a leer solo una parte.
y en virtud de nuestra autoridad apostólica, decretamos y mandamos que los mencionados inquisidores tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo justos de cualquiera persona. O sea, este era un documento en el cual se daba poder de parte del Papa a 2 inquisidores para que vayan a investigar ciertos casos en cierta zona de Europa y para que nadie se atreva a inmiscuir con el trabajo de estos enviados del Papa, estos inquisidores. Él comienza a amenazar a cualquiera que se quiera meter a estorbar el trabajo de estos inquisidores, y el Papa dice: en virtud de nuestra autoridad apostólica, decretamos y mandamos que los mencionados inquisidores tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo justos de cualquier persona, sin impedimento ni obstáculo algunos, en todas las maneras, como si las provincias, municipios, diócesis, distritos, territorios, inclusive las personas y sus delitos hubiesen sido específicamente nombrados, etcétera, etcétera, etcétera. Más abajo dice: para corregir, multar, encarcelar y castigar, según lo merezcan sus delitos, a quienes hubieren sido hallados culpables, adaptándose la pena al grado del delito. Más aún decimos que disfrutarán de la pena y total facultad de exponer y predicar la palabra de Dios a los fieles. O sea, estos inquisidores iban, entre comillas, predicaban lo que les convenía y tenían poderes para investigar. Y al que se atrevía a oponérseles a estos inquisidores tenían el poder del Papa para poder mandar al castigo a cualquiera que les dé la gana. Después dice acá, también procurará que en obediencia a nuestro mandato no se los moleste a los inquisidores, ni obstaculice por autoridad ninguna, sino que amenazará a todos los que intenten molestar o atemorizar a los inquisidores. ¡Wow! ¡Qué dulzura! Por eso se llamaba Inocencio, pues. Inocencio VIII. ¿Por qué? Porque por eso se llamaba inocente, porque era un hombre muy inocente. ¿Qué inocente va a ser? Era un depravado este hombre. Y por eso él escribió: no se los moleste ni obstaculice por autoridad ninguna, sino que amenazará a todos los que intenten molestar o atemorizar a los inquisidores, con la excomunión, la suspensión, la interdicción y penalidades, censuras y castigos aún más terribles, como el que le plugiere, o sea, el que le diera la gana, y llamar en su ayuda, si lo deseare, al brazo secular. O sea, estoy citando algunas partes para que ustedes, los católicos, se den cuenta cómo eran las bulas católicas, totalmente terribles, amenazantes. No eran dulces, no eran bombones, o sea, no eran masmelos de ternura y de dulzura y de inocencia. Eran documentos de crueldad y de tiranía y de despotismo. Y estos déspotas llamados papas usaron su poder de la mano con los poderes civiles de entonces, quienes trabajaban en comandita con el papado para tener al mundo de entonces subyugado bajo su poder, aplastando la libertad, subyugando las conciencias bajo la sombra de la superstición y el engaño de las barbaridades católicas. Bueno, acabo de compartir mi segundo capítulo. Espero que estos temas despierten celo, la investigación y bueno, si estuviera funcionando con su mismo poder la Inquisición, porque sigue funcionando la Inquisición pero con otro nombre, pero si funcionase con su propio poder, les aseguro que a mí ya me hubieran lanzado a las llamas. Por eso
eso tenemos que estudiar, investigar, memorizar y demostrar con la historia todo esto para abrir los ojos a mucha gente católica que está ciega en el error, en la mentira. Y lo más asqueroso, y eso totalmente, esa es la Santa Iglesia Apostólica y Romana. ¿Qué santa que es? Es santísima, santísima. Denunciar todas estas cosas, todos estos crímenes.